Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos sobre las etiquetas de HTML. En esta ocasión, hablaremos de 9 etiquetas, las cuales son HTML, Body, Head, IMG, las etiquetas H, la etiqueta Center, la etiqueta P, la etiqueta BR y la etiqueta A. Antes de entrar en materia, conviene explicar de qué vamos a hablar. Las etiquetas HTML son pequeños bloques de código que indican al navegador cómo deben interpretar el contenido recogido entre dichas etiquetas. Por ejemplo, si queremos pintar un párrafo de texto, hay una etiqueta específica para que el navegador interprete ese texto como un párrafo. Estas etiquetas cuentan además como atributos que podemos añadir y que en sí pueden determinar cómo será el comportamiento específico que tendrá la etiqueta. Las etiquetas HTML comienzan siempre con el símbolo menor que y finalizan con el símbolo mayor que. Entre medias de estos dos símbolos irá el nombre de la etiqueta que queremos que el navegador interprete. Todas las etiquetas HTML están compuestas por una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, aunque hay excepciones, como por ejemplo la etiqueta para cargar una imagen, que son llamadas etiquetas huérfanas, ya que solo tienen etiqueta de apertura. Las etiquetas de cierre se construyen con una barra, justo antes de la propia etiqueta, y los símbolos menor que y mayor que. Resumiendo, si queremos pintar un párrafo en la página web, abriremos con la etiqueta de apertura de párrafo y cerraríamos con la etiqueta de cierre poniendo una barra al principio antes de escribir el nombre de la etiqueta. Dicho esto, empecemos. ¿Qué es la etiqueta HTML? Es una etiqueta que nos ayuda a poder crear un enlace a una página web. El atributo principal de la etiqueta HTML es href, donde pondremos el enlace al que queremos conectar. Otro atributo muy usado es target, el cual nos sirve para indicar si el enlace se abrirá en una nueva ventana o en la misma. La etiqueta de inicio puede omitirse si lo primero que hay en el interior del elemento HTML no es un comentario. La etiqueta final puede omitirse si el elemento HTML no está inmediatamente seguido por un comentario y contiene un elemento body, o bien que no esté vacío, o cuya etiqueta de inicio está presente. Cabe recalcar que esta etiqueta tiene elementos que incluyen atributos globales. Algunos atributos que tiene esta etiqueta es el atributo manifest, que especifica la dirección URL de un manifiesto de recursos que indica a los recursos que deben ser almacenados en la caché local. El atributo versión especifica la versión de HTML del documento actual. Este atributo no es necesario porque es redundante con la información de versión en la declaración de tipo de documento. Pasemos ahora con la etiqueta body. El elemento body de HTML representa el contenido de un documento HTML. Solo puede haber un elemento body en un documento. La etiqueta de inicio se puede omitir si lo primero que hay dentro no es un carácter de espacio, comentario,
elemento script o elemento style. Este elemento incluye atributos globales. A continuación, nombraré algunos atributos que tiene la etiqueta body. El atributo alink hace referencia al color del texto de los hipervínculos cuando se selecciona. Este método no es conforme a la especificación. Utiliza la propiedad color de CSS junto con la pseudoclase active en su lugar. URI de una imagen para usar como fondo sería la descripción del atributo background, aunque este método no es conforme. Usa la propiedad CSS background en el elemento. El atributo BGColor hace referencia al color de fondo del documento. Este método no es conforme. Utiliza la propiedad CSS background color en el elemento. El atributo bottom margin hace referencia al margen de la parte inferior del body. También este método no es conforme y usa la propiedad CSS margin bottom en el elemento. El atributo left margin hace referencia a el margen de la izquierda del body. También este método no es conforme. Usa la propiedad CSS margin left en el elemento en su lugar. El atributo link hace referencia al color del texto de los enlaces de hipertextos no visitados. Este método también no es conforme y usa la propiedad color de CSS junto con la pseudoclase link en su lugar. El atributo onAfterPrint es una función para llamar después de que el usuario haya impreso el documento. La función onBeforePrint es el atributo que se utiliza para llamar cuando el usuario solicita la impresión del documento. El atributo onBlur es la función para llamar cuando el documento pierde el foco. El atributo onError es la función para llamar cuando el documento no se carga correctamente. Y la función onFocus es el atributo que se utiliza para llamar cuando el documento recibe el foco, etc. Estos son algunos atributos tan solamente por mencionar. Pasemos a la siguiente etiqueta, que es la etiqueta head. La etiqueta head es un elemento esencial en la estructura de una página HTML. Se encuentra al inicio del documento, justo después de la etiqueta de apertura HTML y antes de la etiqueta body. El propósito de la etiqueta head es proporcionar información general sobre el documento, como el título de la página, la codificación de caracteres, las hojas de estilo CSS y los scripts de JavaScript. La información contenida en la etiqueta head no se muestra directamente en la ventana del navegador, sino que se utiliza para proporcionar información a los navegadores y motores de búsqueda. En comparación con versiones anteriores de HTML, HTML5 introduce algunas mejoras en la etiqueta head, como la simplificación de la declaración de la codificación de caracteres y la incorporación de nuevas funcionalidades y atributos. Pasemos a la etiqueta IMG, que quiere decir Image. La etiqueta IMG se utiliza para pegar imágenes, y enseguida que escribimos IMG, se escribe SRC, y el SRC es el atributo que especifica el nombre de ruta de acceso de un archivo multimedia. El archivo puede ser cualquier tipo admitido por DirectShow o una imagen fija. Los formatos admitidos para las imágenes fijas son mapa de bits independiente del dispositivo, GIF y JPEG. Pasemos a la etiqueta número 5, que es la etiqueta HS. La etiqueta HS se utiliza para modificar el tamaño del texto de página. La etiqueta H1 sería
sería la que aumentaría más el tamaño de la letra. Y la etiqueta H6 es la que hace el texto más pequeño. Y esto va en orden. De la etiqueta H1 a la H6 va en descenso. La letra se hace más pequeña. Pasemos a la etiqueta Center. La etiqueta HTML Center se utiliza para centrar el contenido dentro de un elemento HTML en la página web. Esta etiqueta era comúnmente utilizada en versiones antiguas de HTML, pero actualmente se considera obsoleta y su uso no se recomienda. El uso de esta etiqueta se realiza colocando el código center alrededor del contenido que se desea centrar. El contenido puede ser cualquier cosa dentro de un elemento HTML, como texto, imágenes, tablas, etc. Es importante tener en cuenta que la etiqueta center no es compatible con HTML5 y su uso puede causar problemas de accesibilidad para las personas que utilizan tecnologías de asistencia. En su lugar, se recomienda utilizar CSS para centrar el contenido en una página web. La siguiente etiqueta es la etiqueta P. La etiqueta HTMLP se utiliza para definir un párrafo de texto en una página web. Esta etiqueta es uno de los elementos de bloque más comunes en HTML y se utiliza para estructurar y organizar el contenido de una página web. El uso de esta etiqueta se realiza colocando el código P alrededor del texto que se desea incluir en un párrafo. La etiqueta P también se puede utilizar para separar visualmente distintos bloques de texto en una página web. Es importante tener en cuenta que la etiqueta P se utiliza para definir párrafos de texto y no para dar formato al texto en sí. Para dar formato al texto, se utilizan otras etiquetas como strong para texto en negrita, M para texto en cursiva, U para subrayar el texto, etc. En resumen, la etiqueta P es una etiqueta de bloque comúnmente utilizada en HTML para definir párrafos de texto y organizar el contenido de una página web. A continuación, la penúltima etiqueta de HTML que hablaremos será la etiqueta BR. La etiqueta HTML BR se utiliza para insertar un salto de línea en un texto sin crear un nuevo párrafo. Es una etiqueta de línea y no requiere una etiqueta de cierre. El uso de esta etiqueta se realiza colocando el código BR en el lugar donde se desea insertar el salto de línea. También se puede utilizar la etiqueta BR para insertar un espacio en blanco adicional entre dos líneas de texto. Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de la etiqueta BR puede dificultar la legibilidad del código HTML y dificultar el mantenimiento de la página web. Por lo tanto, se recomienda utilizar esta etiqueta con moderación y en lugar de ello utilizar las etiquetas adecuadas para definir la estructura y el formato del contenido de la página. En resumen, la etiqueta BR es una etiqueta de línea en HTML que se utiliza para insertar un salto de línea o un espacio en blanco adicional en un texto sin crear un nuevo párrafo. Se recomienda utilizarla con moderación y en lugar de ello, utilizar las etiquetas adecuadas para definir la estructura y el formato del contenido de la página. Por último, la última etiqueta de la que hablaremos es la etiqueta A. La etiqueta HTMLA se utiliza para crear un enlace o hipervínculo a otra página web, archivo, imagen, correo electrónico, etc. Esta etiqueta es uno de los elementos de línea más comunes en HTML y se utiliza para proporcionar una navegación fácil y rápida a los usuarios de la página web. El uso de esta etiqueta se realiza colocando el código A alrededor del texto o la imagen que se desea convertir en un enlace.
Además, se debe especificar la URL de destino a la que se desea que se dirija el enlace utilizando el atributo href. Además de especificar la URL de destino, también se pueden utilizar otros atributos opcionales para personalizar el enlace, como el atributo target, para especificar si el enlace se abre en una nueva ventana o la misma ventana del navegador, el atributo title para proporcionar un texto de información sobre el enlace cuando el usuario pasa el cursor sobre él, entre otros. En resumen, la etiqueta A es una etiqueta de línea comúnmente utilizada en HTML para crear enlaces o hipervínculos a otras páginas web, archivos, imágenes, correos electrónicos, etc. Se utiliza para proporcionar una navegación fácil y rápida a los usuarios de la página web y se puede personalizar con diferentes atributos opcionales. Hasta aquí el video de hoy. Y si has llegado hasta aquí, te invito a que des like y te suscribas. Gracias por tu atención.